De presentar al doctor Alfredo Lazarte Panoca. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional San Agustín. Actualmente está cursando estudios de especialización en psicología laboral en seguridad y salud en el trabajo por la misma casa de estudios. Es miembro de la Comisión de Derecho Laboral de la Sociedad Peruana de Derecho y de la Asociación Yuxtaleyen. Ha participado en la calidad de ponente en diversos eventos académicos, tanto nacionales como internacionales. Sin más preámbulos, le doy el pase al ponente para que desarrolle el tema del día de hoy, alternativas de solución de conflictos, arbitraje. Buenas noches, Ricardo. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me puedes confirmar eso, por favor? Sí se lo escucha. Ok, muchísimas gracias. Bueno, gracias por la presentación, por a todos los que nos están siguiendo el día de hoy en este desarrollo de la novena sesión del curso que ha organizado Yuxtalegen y el Instituto de Capacitación Jurídica. Antes de empezar, quiero hacer una aclaración. No soy doctor todavía, así que la aclaración primero. Pero igual, gracias. Quizás sea una premonición para más adelante, Ricardo. Vamos a empezar a hablar sobre el arbitraje laboral en esta sesión en este módulo que se ha desarrollado ya en anteriores sesiones respecto a la huelga, respecto a la negociación colectiva, todo ello. Toca llegar a un punto en donde se tiene que desarrollar sobre el arbitraje laboral. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de arbitraje laboral, automáticamente nos preguntamos qué es. Y al menos tenemos que irnos esta noche sabiendo qué es un arbitraje. Y bueno, la definición o el concepto que se tiene de arbitraje es que es un medio alternativo de resolución de conflictos. Y ante eso tenemos que preguntarnos primero qué es un conflicto, porque si el arbitraje es un medio alternativo de resolución de conflictos, tenemos que analizar primero el conflicto en sí. El conflicto y en el ámbito laboral, los conflictos que se desarrollan o que se dan entre las partes de la relación laboral. Y entre las partes de la relación laboral tenemos a los trabajadores y al empleador. Todos tenemos este conocimiento de que los intereses que tienen estas partes son diametralmente opuestas, son totalmente opuestas. Por un lado, tenemos a los trabajadores que necesitan o piden o solicitan el tema de mayor incremento remunerativo, mayores beneficios económicos, y lo que desean a menor jornada laboral, a menor exigencia, por así decirlo, por parte del empleador. Eso por un lado, por parte de los trabajadores, pero por parte del empleador lo que busca él, o al menos lo que desea el empleador, es pagar la menor remuneración o los menores beneficios posibles, pero que se tenga una mayor cantidad de trabajo, ¿no? Una mayor prestación de servicios por parte del trabajador. Entonces, desde ese punto que tenemos que es algo natural de la relación laboral, es que los intereses de estos dos personajes, de estas dos partes de una relación laboral, son totalmente opuestos. Entonces, he ahí donde aparece la figura en la introducción del derecho del trabajo. ¿Y qué es lo que busca el derecho del trabajo? ¿Qué es lo que va a intentar el derecho del trabajo? El derecho del trabajo va a tratar o va a propugnar regular esta relación laboral, regula la relación laboral que hay entre trabajadores y empleadores, y también va a tratar o va a intentar equilibrar esta relación, estos intereses antagónicos entre partes, ¿no? Que en realidad pues es algo complicado muchas veces, pero es lo que se busca, ¿no? Tratar de equiparar esta relación naturalmente desigual. Entonces, conflictos hay. En el ámbito laboral, y para entrar al terreno de arbitraje, porque como lo vuelvo a repetir, arbitraje es un medio alternativo de resolver el conflicto, y en el ámbito laboral se presentan dos tipos de conflictos. Pasamos al siguiente, por favor. Se presentan dos tipos de conflictos. Tenemos conflictos que derivan o que tienen una naturaleza económica, y tenemos conflictos que derivan o que tienen naturaleza jurídica. Por un lado, cuando hablamos de conflictos de tipo económico, estamos hablando de conflictos que
tratan o buscan modificar un derecho existente o buscan crear uno nuevo. En este tipo de conflicto económico, naturalmente parte la solución en los protagonistas de la relación laboral. Ejemplos, y esto lo vamos a ver comúnmente, ¿no? En el tema de la negociación colectiva, por ejemplo. Tenemos a los trabajadores que están organizados en un sindicato de una empresa dedicada, por ejemplo, al rubro del comercio, y tenemos al empleado. Entonces, un conflicto en materia laboral, por ejemplo, que se desarrolla en estos tiempos de pandemia, esta empresa dedicada al comercio quizás tenga un giro de naturaleza primordial o una actividad primordial, por ejemplo, comercio de alimentos. Entonces, estos trabajadores van a tener un interés, el que se le aumente la remuneración, porque en esta situación de pandemia, la empresa ha seguido trabajando, ha seguido facturando, y es más, se ha requerido más sus servicios. Entonces, en base a ello, estos trabajadores, el interés que buscan, que propugnan, es eso, ¿no? Si antes me pagabas 1.000, ahora págame o aumentame en 500 soles la remuneración. Entonces, ahí hay un interés económico. Y por parte del empleador, pues, como lo dijimos al inicio, este deseo, este interés que va a tener es de no conceder ello. ¿Por qué te voy a dar más si sigues laborando la misma jornada y todo ello, ¿no? Entonces, ahí ya hay un conflicto entre ambas partes, lo cual va a ocasionar que estas dos partes, al estar en controversia, al estar en conflicto, este conflicto se da de manera o se tiene de naturaleza económica, va a tener que resolverse, ¿no? En algún momento va a tener que resolverse. Eso por un lado. Ahora, tenemos también el conflicto de las cuales son netamente jurídicas. Y este conflicto que tiene contenido jurídico, ¿en qué basa su controversia? Se va a originar en la aplicación o interpretación de una norma preexistente. Por ejemplo, eh, existe una norma por ejemplo, el tema de la desconexión digital, ¿no? Que ahora está muy de moda y ha salido una nueva normativa eh, hace unos días atrás. Entonces, el cómo se va a interpretar ello, por ejemplo, puede ocasionar una controversia. Porque para el trabajador, por ejemplo, va a hacer que se interpreta de alguna manera y para el empleador otra. Entonces, ahí hay una controversia, ahí hay un conflicto entre las partes. Naturalmente, estos conflictos jurídicos son decididos o son resueltos por la autoridad competente. Los casos típicos es, por ejemplo, un juez de trabajo, ¿no? Otro ejemplo, porque con los ejemplos entendemos mejor, ya que también está de moda el tema de los CAS, ustedes habrán visto o saben por el tema del régimen CAS, que ellos, por ejemplo, no perciben gratificaciones, ellos reciben un aguinaldo, no perciben la gratificación. Entonces, cuando un trabajador que está bajo este régimen inicia un proceso laboral ante un juez de trabajo y, por ejemplo, solicita la invalidez de este contrato administrativo de servicios y como otra pretensión va a solicitar, por ejemplo, el pago de beneficios. El pago de beneficios y ahí solicitará el pago de las gratificaciones. Entonces, en ese sentido, es que ahí hay una controversia. Ahí hay una controversia dado de que el trabajador dirá, a mí me corresponde obtener los beneficios del régimen privado, en ese sentido, obtener el pago de estas gratificaciones y el empleador le dirá, no, un momento, yo no te puedo pagar gratificaciones porque el régimen en el cual tú estás es bajo el régimen CAS y por lo tanto no te corresponde. Entonces, por ejemplo, ahí hay una controversia jurídica, es netamente jurídica. Y eso es resuelto en este caso, en el caso en concreto, por el juez de trabajo. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de conflictos, uno económico, uno jurídico, y en ambos casos, cómo se resuelve de manera o llevada a través del arbitraje, va a tener distintos tratamientos, por así decirlo. Vamos a empezar con el primero. Siguiente, por favor.
Exacto. Vamos a empezar con el conflicto económico. ¿Cómo se soluciona un conflicto económico? ¿Y cuál es la relación que tiene con el arbitraje? Ya hemos entrado, ya hemos desarrollado eh, ejemplos de conflictos económicos y los cuales de qué tratan también, ¿no? Entonces, cuando estamos ante conflictos económicos, tenemos, y ahí lo pueden ver en pantalla para entender esto, en el derecho laboral y también en general en el derecho, se admiten formas de solución de conflictos. Y en este caso, conflictos económicos. Dos formas, la autocomposición y la heterocomposición. Entonces, cuando hablamos de la autocomposición, ¿en qué está basado o en qué está regulado? Está basado en el arreglo directo del conflicto por las propias partes. Es decir, y el ejemplo más claro, por ejemplo, la conciliación. La conciliación, ambas partes se reúnen de forma directa y llegan a un acuerdo y solucionan el conflicto que tienen. Ahí, por ejemplo, es una forma clara de autocomposición. Por ahí podría decir, ¿no? El tema de la mediación o cuando una tercera persona se involucra. Pero en este caso de la autocomposición, si hay un involucramiento de una tercera persona y si esta persona solo ayuda o es como una intermediadora para que estas dos personas se entiendan, en otras palabras, como surte de una especie de moderador del arreglo que puedan tener, este está dentro de la autocomposición. De hecho, el tema de la autocomposición, hablamos claramente, el ejemplo más clásico es la negociación colectiva. Las propias partes, tanto el sindicato como el empleador, llegan a un acuerdo y por lo tanto surge el tema de la convención colectiva, ¿no? Por otro lado, tenemos también la heterocomposición y es aquí donde entra la figura del arbitraje. En la heterocomposición, el conflicto es resuelto no por las partes, sino por el tercero. Y este tercero es ajeno a las partes. Y en esta solución que le va a dar el tercero hay procedimientos obligatorios y en otros que son voluntarios, ¿no? Depende de la intervención del tercero y también qué es lo que dispone. Entonces, vamos a pasar y así llegamos a el tema, ya entrando al tema del arbitraje. Lo siguiente, por favor. Entonces, en este primer punto estamos hablando de los conflictos económicos que se dan en la relación laboral. Y la pregunta surge de manera inmediata. ¿Quién es competente para resolver estos conflictos? ¿Quiénes resuelven? Y como lo hemos dicho en un momento, entra o ingresa al terreno de las partes. Las partes son las que arreglan o llegan a un acuerdo. En este caso hacen el ejercicio de la autocomposición. Las partes, a través de mecanismos de solución de conflictos, van a resolver la controversia o el conflicto que tengan. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos una línea de tiempo, ¿no? Primero podríamos hablar por ejemplo, del tema del trato directo, ¿no? Las partes conversan, pues hay un trato directo para la cual buscan resolver su conflicto. Y es así que se da inicio a una negociación colectiva, por ejemplo. O también podríamos hablar de otro mecanismo de solución de conflictos, la conciliación. Y, o mejor dicho, como última ratio, ya que si este tema de la negociación colectiva y conciliación fracasa, llega a un punto en donde se hace uso de la arbitraje. Y la pregunta también surge de inmediato, ¿no? Entonces, si las partes son las encargadas de resolver estos conflictos económicos que surgen en las relaciones laborales, ¿dónde quedan los jueces de trabajo? Porque por ahí alguno me dirá, yo he escuchado hablar sobre el tema de impugnación de laudos arbitrales o que en el Poder Judicial se debate o hay algunos casos en los cuales se analizan laudos arbitrales. Entonces, los jueces de trabajo ven estos conflictos económicos, pero de manera indirecta. Es decir, no lo ven de manera directa. A diferencia de otros países, por ejemplo, Brasil, en Costa Rica, si mal no me equivoco,
es que ven el tema de los conflictos económicos de manera directa. Es decir, si por ejemplo el grupo de trabajadores solicita que el empleador aumente la remuneración 500 soles debido a que tiene buenos ingresos económicos, lo que hacen es presentar una demanda al Poder Judicial o a la autoridad competente y la misma resuelve y determina si le corresponde el aumento o no corresponde el aumento. Pero en el Perú no, en el Perú es de manera indirecta. Lo que se propugna es que las partes lleguen a un acuerdo, a un acuerdo, a un arribo. Y en este caso, haciendo uso o ejercicio de lo que dispone el artículo 28 de la Constitución, ¿no? Lo que se promueve es la negociación colectiva. Es lo que se busca, que tanto empleador como representantes de los trabajadores, en este caso el sindicato, lleguen a resolver las diferencias que tengan en su relación laboral. Y para eso, ¿qué hace el Estado? Les brinda ofrece o tutela el tema de los mecanismos de solución de conflictos. Es decir, ustedes partes, empleador y trabajador, tienen el conflicto, pueden utilizar cualquiera de estos medios, ya sea trato directo, ya una negociación colectiva, pueden conciliar, y si aún así todo ese fracasa, pueden resolverlo mediante un arbitraje. Y de manera indirecta, si habría un cuestionamiento al arbitraje o para que lo vea el Poder Judicial, en este caso los jueces de trabajo, se da a través de la impugnación de estos laudos. Siguiente, por favor. Retrocedemos, por favor. Me estaba pasando, hay un punto importante. Déjalo ahí, por favor. Cuando estamos hablando de negociación colectiva, tenemos que entender que el tema de negociación colectiva está regulado en nuestra legislación, lo podemos encontrar desarrollada de manera completa en el texto único de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Más exacto, empezamos con el tema del artículo 51, que ya en otras sesiones entiendo de que lo han desarrollado. Y vamos a hacer como que un recuerdo de esas clases y vamos a hacer una retroalimentación. Una negociación colectiva va a iniciarse con la presentación de un pliego de reclamos. ¿Esto qué quiere decir? El sindicato presenta un pliego de reclamos en la cual va a contener un proyecto de convención colectiva. También se tiene preciso de que en este tubo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, artículo 61, señala de que si no se llega a un acuerdo en negociación directa o en conciliación, que ahí ven el grafiquito, de haberlo solicitado los trabajadores, pueden llevar este conflicto económico a resolverse en el arbitraje. Cuando hablamos de negociación colectiva y conciliación, estamos hablando de una forma autocompositiva. Pero, como lo vuelvo a mencionar, cuando esta forma autocompositiva fracasa, es decir, cuando las partes han estado frente a frente, face to face, para poder resolver su conflicto y no aborda una solución o no llega a un acuerdo, la normativa, nuestra legislación, lo que señala es que pueden someterlo a que lo decida un tercero, en este caso, un árbitro. Y es así que faculta a que se dé el tema del arbitraje. Finalmente, también se tiene que señalar que el artículo 73 de este texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo precisa que de forma alternativa los trabajadores pueden declarar la huelga. Y tenemos que recordar algo. El tema de la huelga, como lo han visto, al igual que en otras situaciones, es lo último que se busca ahí. Se busca solucionar los conflictos que se den a través de en la relación de trabajo, usando los mecanismos de solución de conflictos. Entonces, la huelga es el último paso al que se debe. Y es en ese sentido de que si fracasa la negociación directa o la conciliación, la forma autocompositiva, el trabajador tiene dos cosas. O se va a la huelga o lo somete a un tercero, que en este caso, mediante el arbitraje. Ahora sí, siguiente, por favor. Vamos a desarrollar cuáles son las clases de arbitrajes. Pero ojo, recordemos, estamos hablando las clases de arbitrajes económicos. Eso tenemos que tenerlo muy en claro, perdón. Porque cuando hablamos de arbitraje,
indiscutiblemente está ligado con el tema de conflictos, porque el arbitraje lo que va a buscar resolver es el conflicto que hay entre las partes. Entonces, en ese sentido, es que estamos hablando clases de arbitrajes económicos. Y en ese sentido, tenemos el arbitraje voluntario, el arbitraje potestativo y el obligatorio. Cuando hablamos de arbitraje voluntario, este es un arbitraje autónomo, convencional, libre. Es aquel que es acordado libremente mediante una suscripción de un compromiso arbitral. Las partes, ejerciendo su voluntad, señalan el compromiso de arribar a un arbitraje. Este es totalmente voluntario, pues, su propio nombre lo menciona. También se tiene un arbitraje potestativo. Y en este arbitraje potestativo es una clase de arbitraje que tiene lugar dado a la petición de una de las partes. Y ante esta petición de una de las partes, la otra va a quedarse sometida. Entonces, esta modalidad es una modalidad intermedia entre el arbitraje voluntario y el obligatorio. Según algunos autores, lo denomina en su análisis del contenido del arbitraje potestativo como un arbitraje obligatorio también, porque en este caso baste que una de las partes desee llevarlo, la opinión, entre comillas, de la otra parte no va a ser, no va a ser considerada. Baste que una la solicite, se va a arbitrar. Y también se tiene el arbitraje obligatorio. Este arbitraje obligatorio es imperativo. Se somete sí o sí a las partes. Este es impuesto en nuestro ordenamiento para la solución de un determinado conflicto debido a su naturaleza y sus características, en casos puntuales, ¿no? Un ejemplo muy puntual. Hace rato mencionábamos que los trabajadores, en este caso el sindicato, cuando no llega a resolver su conflicto de manera directa o mediante negociación colectiva, tiene dos mecanismos, ¿no? Ya sea el arbitraje o ya sea la huelga. En nuestra legislación lo que señala es que si el grupo de trabajadores van a la huelga, abordan la huelga, deciden ejercer su derecho a huelga y esta pone en peligro, por ejemplo, las actividades del empleador y todo ello, o por ejemplo, ¿no? Por la naturaleza de las prestaciones que se dan, no se puede dar, por así decir, entre comillas, el lujo de ejercer una huelga extensa, es que se somete en estos casos a un arbitraje obligatorio. Un caso puntual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Y esto está sucedido relacionado con servicios o actividades esenciales. Por ejemplo, ¿no? El tema de transporte, si los trabajadores del tema aéreo, del tema terrestre, por ejemplo, deciden paralizar o hacer una huelga, en este caso corren riesgo también los servicios públicos que se brindan. Entonces, en este caso, se aborda un arbitraje obligatorio. Indiscutiblemente, si la parte desea o no desea, se va a arbitraje para resolver de forma directa este conflicto. Entonces, cuando hablamos de... Siguiente, por favor. Cuando hablamos de arbitraje potestativo, nos vamos a centrar en esto. ¿Por qué? Porque el tema de arbitraje obligatorio son casos puntuales, situaciones puntuales, trabajadores puntuales y actividades puntuales. No hay mayor análisis, por así decirlo. En el arbitraje voluntario está ligado a la voluntad de las partes que deseen arribar a o hay un compromiso arbitral. Pero el problema parte y surge cuando hay un arbitraje potestativo. Y como lo mencionaba hace un instante, existe controversia sobre este arbitraje potestativo. Porque arbitraje potestativo vincula a una de las partes cuando la otra parte lo quiere. O sea, no existe una voluntad completa por ambas. Baste que una desee llevarlo por arbitraje, va a llevar a la otra parte a la misma arbitraje. Entonces, este arbitraje potestativo
es introducido en nuestra legislación en el Decreto Supremo 14 de 2011, dado de que antes del arbitraje potestativo solamente se concebía el tema de arbitraje voluntario y arbitraje obligatorio. Ha habido modificaciones y en el Decreto Supremo 9 de 2017, en la modificación de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en el artículo 61A va a señalar supuestos. ¿Cuándo se da un arbitraje potestativo? Y lo pueden ver en pantalla. Un ejemplo, ¿no? Cuando se ha convocado al menos 6 reuniones de trato directo o de conciliación y transcurridos 3 meses desde el inicio de la negociación colectiva, ¿no? Cualquiera de las partes tiene la facultad de interponer el arbitraje potestativo. Es decir, en el primer caso, se ha solicitado 6 reuniones de trato directo, por ejemplo, y el empleador no asiste. No asiste a las reuniones de trato directo y por lo tanto faculta, permite al trabajador que vaya y tome la vía del arbitraje potestativo y por lo tanto el empleador va a tener que ir a arbitrar. O también cuando se ha iniciado la negociación colectiva y en este caso han pasado 3 meses, ¿no? Y nada, no sucede nada. Y en este caso, una de las partes puede llevar arbitraje potestativo. También en estas situaciones, cuando ocurren ciertos supuestos, 2 supuestos, cuando las partes no se ponen de acuerdo en primera negociación, ya sea en el contenido o en el nivel, o cuando durante la negociación se advierten actos de mala fe, por ambas partes, ¿no? Con el efecto de dilatar, entorpecer o evitar el logro de un acuerdo. En esos casos puedes llevar a un arbitraje potestativo. Pero cuando analizamos esto, vemos que hay causales numeradas. La causal de no hay acuerdo en primera negociación, cuando hay actos de mala fe. Entonces, eso o estas primeras causales vendría a estar dentro de la clasificación de un arbitraje potestativo causado. Es decir, que para llevar a un arbitraje, con solo la voluntad de una de las partes, tienen que estar en una de estas causales. Pero también está el arbitraje potestativo de manera incausada, cuando lo solicita una parte. Y ahí es donde va a entrar más controversión. Siguiente diapositiva, por favor. Porque cuando hablamos de un arbitraje potestativo incausado, no se necesita el tema de la causa prevista en norma. Es decir, basta que una de las partes lo solicite, se van a arbitrar. Y este tema de arbitraje potestativo incausado tiene pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional y ratificado también por el tema de la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional menciona y señala de que en nuestro país, en nuestra legislación, de manera general, se tiene el arbitraje potestativo incausado. Es decir, no necesitas una causa de las antes señaladas para llevar arbitraje. Ahí pueden ver en la pantalla diversos pronunciamientos. La primera, que es la muy conocida de la sentencia de los portuarios, y la acción popular, ¿no? que cuestionaba el decreto supremo antes mencionado, el 14 de 2011, ¿no? Es la modificación que se tuvo. La controversia sobre el arbitraje potestativo incausado surge en que desnaturaliza la figura del arbitraje, porque la figura del arbitraje, ya tomando nociones generales de arbitraje, es que una de las características del arbitraje es la voluntariedad. Las partes voluntariamente resuelven su conflicto a través de este medio, que es el arbitraje. Entonces, si se tiene un arbitraje potestativo incausado, lo que en otras palabras está haciendo está desnaturalizando lo que es el arbitraje. Y también el sustento que le encuentran al arbitraje, los opositores, por así decir, del arbitraje potestativo incausado, el sustento que le encuentran es en la normativa internacional señalada por la OIT, por ejemplo, en el convenio 98 o en la recomendación 92 que tiene la OIT. Porque la OIT señala que el arbitraje en el ámbito laboral va a ser voluntario. O sea, un arbitraje, al resolverse un conflicto, tiene que ser voluntario. No puede ser impuesto.
Pero lo que sucede con el arbitraje potestativo incausado es que se pierde esta voluntariedad, ¿no? Se impone. Porque baste que una de las partes diga, yo quiero llevarte a arbitraje, la otra va a tener que ir. Así no quiera, va a tener que ir. Ricardo, me parece que se ha perdido las diapositivas, o me puedes confirmar, por favor. Sí, en un minuto los proyecto. Ok, pensé que era mi señal. Seguimos conversando entonces. Entonces, este cuestionamiento al arbitraje potestativo incausado, ya que, eh, como lo mencionabas, ¿no? Baste que una de las partes desee ir a arbitraje, la otra parte va, y es prácticamente obligatorio, ¿no? Es como un ejemplo. Cuando éramos niños, nuestros padres decían, hoy vamos a visitar a la abuela, por ejemplo, no sé, o vamos a visitar a tu tía. Y el niño quería ver televisión o no quería ir simplemente. Pero indiscutiblemente va a ser llevado por este caso, por los padres, ¿no? Eh, algo así sucede con el arbitraje potestativo incausado. No hay una voluntariedad, no es que las dos partes digan, ok, vayamos a arbitraje, sino que una de ellas desea ir. Entonces, ahí está la controversia, ¿no? No hay una voluntariedad de arbitraje, la OIT te señala de que los arbitrajes son voluntarios, entonces aquí uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué en nuestra legislación existe este arbitraje potestativo incausado? El TC señala en estos pronunciamientos de que sí está permitido, hace una interpretación de lo que contiene la Constitución, y es más, el TC con uno de sus fundamentos señala de que el no admitir el arbitraje potestativo incausado sería inconstitucional, porque lo que de no tener esta opción de arbitraje potestativo incausado, haría de que una de las partes simplemente no quiera llegar a un acuerdo y por lo tanto no se pueda resolver este conflicto, ¿no? Entonces, en este sentido existe la controversia y bueno, como lo mencionamos en la anterior diapositiva, el arbitraje potestativo incausado está previsto en nuestra legislación, tanto de manera causada e incausada. En ese sentido, pasamos a la siguiente, por favor. Ya hemos desarrollado cuáles son los tipos de arbitraje económico, ¿no? Tenemos el obligatorio, el voluntario y el potestativo en sus dos manifestaciones. Causados, los cuales están previstos en causales específicas, y el incausado cuando no se necesita estar en este tema de las causales, ¿no? Baste que no se lleve o no se lleve a un acuerdo, las partes una de las partes puede llevar a la otra al arbitraje. Entonces, ¿qué sucede cuando llegamos al arbitraje? Primero, lo que tiene que suceder o lo que tiene que realizarse es la instalación de un tribunal arbitral. Un tribunal que puede ser unipersonal o puede estar colegiado, ¿no? Y para esto existe la norma en concreto en la cual se regula el tema del costo o cuáles son los honorarios de los árbitros y todo, que son aspectos meramente procedimentales, ¿no? Luego de la instalación del tribunal arbitral, hay una parte de ofrecimientos, es decir, las partes, en este caso tanto el sindicato como el empleador, van a presentar sus propuestas finales al tribunal arbitral. Propuestas finales en los intereses que soliciten, ¿no? Además, en esta parte de ofrecimientos se presenta un informe económico en donde se analiza la situación de la empresa, ¿no? Y ahí les he puesto dos jurisprudencias importantes sobre este último punto, sobre el informe económico. De hecho, van a ver cuando se analice el tema del arbitraje, en concreto de laudos arbitrales, el tema de apelación. Y quizás alguno de ustedes se pregunte, ¿por qué apelación? Porque generalmente cuando analizamos jurisprudencia y más de la Corte Suprema, por ejemplo, vemos casos del tema de casación, ¿no? Que es un recurso extraordinario. Pero en este caso, cuando hablamos de cuestionamientos o impugnación de laudos arbitrales, no existe la figura de la casación. ¿Por qué? Recordemos de que cuando tú impugnas un laudo arbitral, la primera instancia que se tiene es la sala laboral o la que haga de la misma en el distrito judicial, ¿no? Y como segunda instancia está la Corte Suprema. Y en este caso, como es segunda instancia de la Corte Suprema, la figura que surge en esta es la de apelación. Por eso el tema de apelación.
Entonces tenemos este pronunciamiento, el primero, la apelación entre 3967-2018 Lima, en la cual, por ejemplo, luego cuando veremos el tema de impugnación de laudos arbitrales y el tema de nulidad, vamos a ver de que cuán importante es que las partes no solamente ofrezcan sus propuestas finales, sino que cuán importante es la figura del informe económico. ¿Por qué? Porque en esta apelación, en este caso de la 3967-2018, en este caso, por ejemplo, sucedió de que el tribunal arbitral no consideró, no se solicitó, no se presentó el informe económico. Y por lo tanto, esta viene en una causal de impugnación, ¿no? Y por lo tanto, una causal de nulidad del laudo arbitral, porque no se ha tomado la situación económica de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de esta resolución de conflictos de materia económica, no es que el trabajador solicite a su criterio montos económicos cuando la situación de la empresa es otra. Porque ¿con qué va a respaldarse el empleador para hacer cumplimiento efectivo de lo que se arribe o de lo que se llegue a decidir en este laudo arbitral? Entonces, en esta primera jurisprudencia, por ejemplo, se tiene eso, ¿no? No se tomó en consideración ni se presentó el tema del informe económico. Y por lo tanto, esta vendría a ser en una causal de. Luego también se tiene la apelación 16.270-2017 Lima, en la cual, en este caso en concreto, sucede algo bien interesante. Se presenta el informe económico, el cual es recibido por el tribunal arbitral, pero pasa algo peculiar. El informe económico revelaba de que el manejo del dinero, el manejo económico de la empresa, la situación económica de la empresa no era la adecuada, no era estable. Y por lo tanto, en otras palabras, sus cifras estaban en rojo. No había para darle mantenimiento, darle el cumplimiento de estos requerimientos económicos por parte de los trabajadores. En otras palabras, el informe económico lo que te decía es que no había dinero. No había dinero, no había lo suficiente para cumplir todos los requerimientos económicos que estaban solicitando los trabajadores. Sin embargo, el tribunal arbitral adopta la propuesta final de los trabajadores. Es decir, recibe el informe económico, ve que está en rojo, pero aún así en su laudo arbitral establece o adopta la propuesta de los trabajadores. Entonces, en otras palabras, ¿qué pasó en este caso? No se valoró el informe económico. Si bien se presentó, pero no fue valorado por el tribunal arbitral. Entonces, por eso lo mencionaba, cuán importante es el informe económico y va a ser determinante en el laudo arbitral. Porque, como lo mencionamos, si bien los intereses de ambas partes son distintos, se tiene que ver el tema económico para darle respuesta a los pedidos económicos que hay por una parte, ¿no? Entonces, se tiene que presentar el informe económico al tribunal arbitral y el tribunal arbitral debe valorar el mismo a fin de adoptar una de las dos propuestas. Llega la parte de la decisión. Se ha instalado el tribunal arbitral, se han instalado los árbitros, se han ofrecido las propuestas finales, está el informe económico y bueno, el tribunal arbitral, los árbitros, llegan a una decisión. Y cuando hablamos de que llegan a una decisión, tienen que elegir una de las dos propuestas. O adoptan las propuestas presentadas por el sindicato en el tema de los trabajadores, o adoptan las propuestas del empleador. Y como lo menciona en doctrina, por ejemplo, es una decisión pendular. O adoptas uno o adoptas otro. Ahora, pasamos a la siguiente. Cuando hablamos de que adopta una de las dos propuestas, indiscutiblemente va a surgir esta pregunta, ¿no? ¿Qué sucede si las propuestas no son razonables? Es decir, por ejemplo, una de las partes, el trabajador, el grupo de los trabajadores, el sindicato, solicita, por ejemplo, como un beneficio económico, una propuesta de que se les pague 5.000 por concepto de movilidad. Suponga, un ejemplo exagerado. Y el tribunal arbitral decide adoptar esta postura, decide otorgarle un incremento por el concepto de movilidad, pero no le parece razonable los 5.000. No le parece razonable y también valorando el informe económico no da para dar 5.000. Entonces lo que puede hacerse es atenuarse. Y esto está previsto en el artículo 65 también del tubo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
Lo que puede darse es una atenuación. Y cuando hablamos de atenuación, su propio nombre lo dice, es una disminución. No es que se va a aumentar, no es que el tribunal arbitral, cuando tiene una propuesta y adopta una de las partes, la va a aumentar. Lo que el tribunal arbitral debe llegar a la decisión es de lo que las partes le someten en sus propuestas. No puede haber un incremento, lo que sí puede haber es una atenuación, dado por un tema de razonabilidad. Porque en muchos casos, cuando vemos las propuestas de la parte del sindicato, son propuestas demasiado elevadas. Entonces, en este caso, está permitido, tanto en nuestra legislación, en la figura de la atenuación de las propuestas que se adoptan. Eso por un lado. Cuando hablamos del arbitraje, del arbitraje laboral y cuando se ha instalado el tribunal arbitral, se han ofrecido las propuestas y se llega a una decisión, esta decisión, este laudo arbitral, que tiene el nombre de laudo arbitral, va a ser las veces de convenio colectivo. O sea, cuando el tribunal arbitral está resolviendo un conflicto económico y emite su decisión, este se equipara a un convenio colectivo. ¿Y qué va a hacer? Va a generar los derechos contenidos en este convenio colectivo, ¿no? En este laudo arbitral. Y aquí ya analizamos un tanto de los efectos que tienen los trabajadores, ¿no? Y esto ya va relacionado con el tema del el sindicato, ¿no? Por ejemplo, si es un sindicato mayoritario, ya lo tenemos en jurisprudencia, también los plenos, es que si es un sindicato mayoritario, los derechos o el efecto que va a tener este lado arbitral es para todos los trabajadores sin distinción alguna. Pero, por ejemplo, si el que ha propugnado, ha iniciado todo ello, la negociación colectiva y al final ha llegado a arbitraje, es un sindicato minoritario, los efectos que va a generar este lado arbitral va a ser solo de contenido para este sindicato minoritario. Eso tenemos muy en cuenta, ¿no? Esto también es importante porque se genera una confusión o puede generar una confusión, lo vamos a ver más adelante también, pero desde ya lo quiero aclarar. Cuando hablamos de un laudo arbitral que resuelve un conflicto económico, la equiparación es un convenio colectivo, porque lo que tenemos muchas veces en mente es que, se emite un laudo arbitral y tiene el valor o se equipara a una sentencia judicial. Pero ahí tenemos que hacer un pare, hacer un ojo, no olvidar, recordar de que cuando hablamos de conflictos económicos, la equiparación es un convenio colectivo, que es muy distinto al otro tipo de conflictos que hablamos en un inicio, ¿no? El conflicto jurídico. Cuando se resuelve un conflicto jurídico, ahí el lado arbitral que se emita va a surtir o va a tener efectos a la equiparación de una sentencia. Y ahí la ejecución es totalmente distinta. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en claro. Cuando hablamos de conflictos económicos que han sido resueltos mediante el laudo arbitral, se equipara este laudo arbitral a un convenio colectivo. Y los efectos ya, como lo mencionaba, ¿no? Tendríamos que ver el sindicato, si es mayoritario, si es minoritario, y el efecto que tiene en ellos para los trabajadores. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya vamos llegando a este punto de la impugnación del laudo arbitral. Se llega al arbitraje, se llega a este medio de resolución de conflictos, se instala el tribunal arbitral, se llega a una decisión, pero ¿qué sucede si esta decisión, o surge la pregunta, ¿no? ¿La puedo impugnar? ¿La puedo apelar? Y aquí tenemos que hacer una diferenciación, ¿no? Una cosa, perdón, una cosa es la apelación y otra la impugnación. Cuando hablamos del laudo arbitral, el laudo arbitral es inapelable. No es que lo apeles y vas a otra instancia o recurres a un tribunal arbitral superior para que lo analice. No, no, no. No es apelable el laudo arbitral. Pero lo que sí se puede hacer es impugnarlo, cuestionar. Y cuando se cuestiona un laudo arbitral, cuando se impugna, también se tienen dos causales, ya sea por una razón de nulidad, es decir, que este laudo arbitral es nulo, ha devenido una causal de nulidad, o cuando se han establecido
derechos menores a los que están previstos en la ley. Por ejemplo, supongamos, y este es un caso también exagerado, que en un laudo arbitral se establece que se va a pagar solo una gratificación cuando la legislación no prevé ello, ¿no? Prevé que se pagan 2 gratificaciones al año, la de fiestas patrias y la de Navidad. Entonces, en este lado arbitral se está estableciendo menores derechos a los legales. O sea, la legal me da 2, y tú supuestamente en tu lado arbitral me estás dando solo 1. Entonces, por ejemplo, este es impugnado. O las razones de nulidad. En este caso también, cuando hablamos de las causales de nulidad, es preciso tener en cuenta lo que ha señalado el Pleno Supremo Laboral, porque había una especie de cuestionamiento, por ahí de interpretación, porque algunos mencionaban, ¿no? Cuando estamos en el ámbito laboral, solamente vemos las causales que están señaladas o previstas en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, o también le puedo dar una mirada a lo que prevé el decreto legislativo que regula el tema del arbitraje. Entonces, lo que ha establecido el quinto Pleno Supremo Laboral es que las normas aplicables para determinar causales de nulidad en el caso del laudo arbitral pueden ser analizadas bajo los artículos 63, 66 del texto único de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, también con sus modificaciones, y también pueden ser causales de nulidad, en estos casos, los literales B y D del inciso 1 del artículo 63 de la Ley General de Arbitraje, que es el decreto legislativo 1071. Entonces, zanjado ese problema, ¿no? Zanjado ese tema de interpretación. Se puede utilizar cualquiera de las dos causales señaladas en estas leyes, en estas normativas, en estos decretos legislativos, en estos decretos supremos. Siguiente, por favor. Cuando hablemos de la razón de nulidad, inmediatamente debe surgir la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las causales de nulidad? ¿Cuáles son las causales por las cuales pueden declarar nulo este tema del laudo arbitral, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la causal? El quinto Pleno Supremo Laboral establece y señala cuáles son las normativas a revisar. Y bueno, en este caso las he estructurado de la siguiente forma, al menos de forma genérica, señalando, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primera, que es causal de nulidad, cuando el árbitro, el tribunal o alguno de sus miembros están impedidos de participar como tal. Tiene que ver con un tema de legitimidad, ¿no? Si el árbitro o el tribunal, o por ejemplo, tiene un ejemplo clásico, ¿no? Una vinculación con la empresa o ha tenido... Aquí vemos mucho el tema de lo que en el tema procesal observamos, ¿no? En la figura de los jueces, con las abstenciones, recusaciones, etcétera, etcétera. Una de las causales previstas en ese sentido, ¿no? Cuando este árbitro o cualquiera de los miembros que conforme el tribunal arbitral se encuentra impedido de participar. No debería participar, pero participa. Entonces, por ejemplo, ahí hay un vicio, hay una causal de nulidad. Después también, cuando se pronuncia en forma distinta a alguna de las propuestas finales de las partes. En este caso, hay que ser claro en algo. Lo mencionamos al inicio, existen dos propuestas, tanto por parte de los trabajadores, por parte del empleador, y el tribunal lo que debe hacer es adoptar una de ellas, o toma del lado de los trabajadores o la del empleador, y la puede atenuar. Pero lo que no puede hacer es pronunciarse de forma distinta, es decir, sacar una tercera propuesta o sacar un mixto o un popurrí de ambas propuestas, ¿no? No es que el tribunal diga, a ver, son 10 propuestas por ambos lados, saco 5 de los trabajadores, 5 del empleador y listo, los tengo contentos a todos. No, porque la decisión es pendular, de un lado o del otro extremo. Y no puedes pronunciarte de forma distinta a lo que se ha señalado en las propuestas. Lo que sí puedes hacer es atenuarlas. Y eso es válido. Pero si no haces eso, si no llevas a ello, estás en una causal de nulidad. Ahora, también es otra causal de nulidad cuando se ha expedido este laudo arbitral bajo presión. ¿Bajo presión de qué tipo? Derivadas de alguna modalidad, de modalidades irregulares, de huelga, o que pueda ser ocasionado por el tema de daños, ¿no? Tanto daños a las personas o daños a las cosas. Por lo tanto, bajo esa presión se ha emitido el laudo arbitral. También cuando se haya emitido sin tener en cuenta el informe de la Autoridad Administrativa de Trabajo,
en ciertos casos peculiares, también cuando una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento del árbitro, o cuando el árbitro o tribunal resuelve sobre materias no sometidas a su decisión. Ejemplo, ¿no? Supongamos que eh, se ha sometido como propuesta el tema de incremento de remuneraciones, el tema de incremento por costo de vida, incremento por movilidad, incremento por riesgo de salud, por ejemplo. Cuatro pedidos, tanto por el lado de los trabajadores y por el lado del empleador. Pero en el laudo arbitral, uno de los árbitros o el tribunal resuelve pronunciarse por el tema de gratificaciones, que nada tiene que ver, las partes no lo sometieron, no lo señalaron, pero el tribunal saca una decisión sobre ese tema en concreto, ¿no? Entonces, por un lado, los trabajadores pues van a estar más que contentos, ¿no? Porque les han aumentado algo más que no habían pedido. Pero en este caso recae sobre una causal de nulidad y la misma deviene fundada, por así decirlo. Siguiente, por favor. Ese es sobre el tema de conflictos económicos. ¿Cuál es su procedimiento? ¿Cuáles son las características del arbitraje en estos casos? Y el tema de las impugnaciones. Pero como lo mencionamos en un inicio, no solamente existen conflictos económicos, también existen conflictos jurídicos. Y cuando hablamos de conflictos jurídicos, podemos referir conflictos jurídicos tanto en materia individual como colectiva. Siguiente, por favor, Ricardo. Y ya quizás para ir terminando esta presentación y escucharlos, ¿no? Sus preguntas. En este caso en concreto vamos a referirnos a el tema del arbitraje en materia laboral individual. ¿Por qué? Porque también puede haber conflictos de materia jurídica a nivel colectivo, pero cuando surge este tema del nivel colectivo, generalmente o naturalmente el que resuelve este tema es el juez de trabajo. Y en materia laboral también, es decir, en aquellas situaciones que derivan de forma individual de la prestación entre el trabajador y el empleador. Es decir, por ejemplo, al trabajador no le pagaron sus gratificaciones, sus vacaciones, se le debe varias remuneraciones, etcétera, etcétera. El trabajador puede optar naturalmente en solicitarlo por vía judicial o puede también ser sometido de manera de este medio de resolución de conflictos, ¿no? Porque al final es un conflicto, el trabajador le está diciendo, oye, págame lo que me debes, y el empleador pues ya tendrá algún otro tipo de respuesta, ¿no? Ya te pagué, no merecías lo suficiente, etcétera, etcétera, y hay un conflicto. Entonces, se puede llevar a arbitraje estos conflictos jurídicos en materia individual en mérito a que la nueva ley procesal de trabajo, la 29497, en su sexta disposición complementaria señala lo que ven en pantalla. Las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas a arbitraje, pero te pone un alto. ¿Por qué te pone un alto? Ustedes se preguntarán por qué esta ley procesal de trabajo que está ya casi ya acompañándonos unos 10 años, lo que busca es tutelar la relación, tutelar al trabajador, ¿no? Tutelar y darle algunos mecanismos en la cual en vía procedimental, en vía procesal, pueda proteger esta relación laboral, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿O qué sucedía antes de ello? Muchos de ustedes quizás aún queda o persisten modelos de contratos en las cuales señala algo así como que los conflictos o las diferencias que surjan de la relación laboral serán sometidas mediante arbitraje o en el fuero arbitral, tal. Habían contratos que señalaban eso. Entonces, ¿qué pasaba? Que un trabajador, por ejemplo, tenía este conflicto en materia individual, no le habían pagado, no sé, vacaciones, no le habían pagado gratificaciones, UCTs, etcétera, etcétera, y presentaba su demanda al Poder Judicial. Presentaba su demanda y la demandada, en este caso el empleador, lo que hacía era contestar la demanda entre sus posibilidades, pero planteaba algo muy fuerte. Planteaba la excepción de el tema del laudo arbitral.
y el cual era declarado fundado, ¿no? Y se mencionaba, ¿no? Guarde su derecho por la vía procedimental correspondiente. En este caso tenía que ir al lado arbitral. Y aquí ocurría algo bien interesante, ¿no? Porque en vía arbitral, supongamos que al trabajador simplemente soles y no era suficiente para ir a la vía arbitral. ¿Por qué? Porque ir a la vía arbitral incurre o genera gastos, ¿no? Pagar al árbitro el cual tú vas a proponer. Este árbitro va a proponer al presidente, del cual vas a pagar la mitad de sus honorarios, también hay que pagar al secretario. Entonces, al final, por ejemplo, por un monto de beneficios que estaba solicitando el trabajador, que es, pongamos, sea 6.000 soles, al final tenía o gastaba en hacer todo el trámite arbitral como 40.000, no sé, o 30.000 o 20.000. Entonces, lo que le incurría en gastos para este caso de resolver su conflicto jurídico era mayor a lo que le correspondía. Entonces, no había una equiparación, había un desbalance, ¿no? Y es por eso de que la nueva ley procesal de trabajo, el legislador adopta esto. Permite, porque al fin y al cabo, lo que vemos en nuestra Constitución es que se puede resolver los conflictos a través de medios alternativos, no recurriendo al Poder Judicial, sino mediante otros medios, agotar esos medios. Pero le pone un alto al menos en controversias jurídicas y dice, se puede llevar arbitraje siempre y cuando dos situaciones, y están subrayadas en negrita. Primero, que el convenio arbitral se inserte concluida la relación del trabajo, es decir, cuando el empleador y el trabajador rompen vínculo, concluye la relación laboral, ahí recién se puede insertar el tema del convenio arbitral, ahí recién se puede hacer el tema del arbitraje, no antes, después. ¿Por qué? Porque si pasa antes, usando la lógica del legislador, va a suceder esto, ¿no? Nosotros cuando vamos a firmar un contrato, estos contratos generalmente vienen a ser pues por adhesión, ¿no? Porque muy pocas personas están a nivel, por así decirlo, de negociar con el empleador. Al menos en su gran mayoría, o un trabajador general o común, no es que va a ir al empleador, se va a presentar a un puesto de trabajo y decir, ¿sabes qué? A mí me pagas 30.000 soles, me das 3 gratificaciones, vacaciones, y si quieres, me das esto. Si no, yo me voy. O sea, son muy pocos los que por esa actividad o por el desempeño notable que tengan, pueden poner condiciones en sus contratos. El caso típico, por ejemplo, de los jugadores, ¿no? Que ponen, negocian y todo lo demás para firmar el contrato. Pero un trabajador general, un trabajador en nuestra cotidianidad, no sucede eso. Nosotros mismos, cuando vamos a un trabajo, no nos acercamos y decimos y ponemos nuestras condiciones. Vamos y firmamos lo que nos da el empleador, ¿no? Firma aquí y listo, trabajas desde mañana. Entonces, si se insertaría o se permitiría que se lleve arbitraje antes de o durante la relación laboral, el empleador podría poner estas cláusulas, ¿no? Como lo mencionaba hace un instante. Al inicio del contrato poner que se puede llevar la controversia a arbitraje y ya no podría llevarse por la vía judicial. Entonces, por eso el legislador, como un mecanismo de protección, hace de que sea después de la relación laboral. Porque antes, el trabajador siempre va a estar mermado su tema de su autonomía de la libertad, ¿no? Y es algo que en el derecho laboral, al menos, la autonomía y libertad del trabajador es limitada. El tratamiento no es el mismo que en el de la vía civil. Y otro requisito importante es que, además, el arbitraje sea después de la relación laboral, la remuneración percibida por este trabajador tenga que ser superior a las 70 unidades de referencia procesal. En otras palabras, es un cálculo porque, a ver, el tema de la URP cambia cada año y está ligada al tema del OIT. En la actualidad, o bueno, para este año está en 440, entonces tiene que ser superior a 30 pesos. Y aquí nos ponemos a analizar, ¿no? ¿Por qué le pone el legislador ese monto? ¿Por qué le pone que tiene que ser superior a las 70 URPs? Porque en este caso son muy pocas personas las que perciben esa remuneración de 30.000 soles. Y cuando analizamos su remuneración,
cuando haya una controversia jurídica, por ejemplo, el que no se le haya pagado sus beneficios y todo lo demás, el cálculo de sus propios beneficios va a ser superior a esos montos, en muchos casos quizás. Entonces va a haber esa equiparación de que pueda acudir a la vía arbitral y no tenga un perjuicio, ¿no? Aquí quizás algo que se podría analizar o que podría venir rápidamente a la mente es qué pasa con estos trabajadores que quizás hoy en día ya no ganan 30.000, pero ganan 28.000, 27.000. O sea, no se les permitiría. Y antes sí se les permitía. ¿Por qué? Porque el tema de la ORP y la UIT es variable cada año. Pero estos trabajadores perciben una remuneración alta, una remuneración considerable con la cual podrían llevar su controversia jurídica a un arbitraje y no llevarla por vía judicial. Porque el tema del arbitraje lo que va a buscar es que la solución se dé de manera rápida, de manera a comparación de lo que se ve en vía judicial, es considerable, ¿no? Porque en vía judicial, todos, y depende del distrito judicial, un proceso, al menos para tener una sentencia en primera instancia, con el mayor de las suertes posibles, la vas a conseguir en un año. Y presentas tu demanda ahora y más aún con el tema del retraso de la pandemia, pues conseguirás una audiencia, ya sea de conciliación o si la presentas en abreviado, de acá a unos meses, ¿no? 4, 5 o 6 meses quizás. Entonces, lo que te da o el beneficio que te da el arbitraje y lo que se promueve es que sea rápido. Pero en este caso, bajo estas dos condiciones, ¿no? Después de concluir la relación laboral y el tema de que sea superior a las 70 unidades de referencia procesal. Y aquí vuelvo a hacer referencia a lo que mencionaba al inicio. Esto, cuando se lleva a arbitraje, se emite un laudo arbitral, se resuelve la controversia jurídica, no tiene la equiparación de un convenio colectivo. Lo que sí tiene el laudo arbitral que resuelve conflictos económicos. Eso sí tiene eh, eh, la equiparación de convenio colectivo y su tratamiento es el mismo. Este laudo arbitral que resuelve la controversia jurídica, este sí tiene la equiparación a la de una sentencia y su ejecución es totalmente distinta. Entonces, esto, y esta es la última diapositiva, es lo que a grandes rasgos, al menos esta noche, he querido transmitirles para que puedan entender la figura del arbitraje, cómo se realiza el arbitraje, cuáles son eh, los conflictos que resuelven y en base a eso hay una clasificación o división. Espero que hayan podido captar los conceptos, el contenido. Y bueno, Ricardo, quedo presto a cualquier interrogante, a cualquier consulta respecto al tema para poder responderles. Muchas gracias, Alfredo, por tan interesante tema y ponencia. Tenemos dos preguntas, una de Jesús, el cual es, desde su opinión, ¿el arbitraje potestativo limita el derecho constitucional a la huelga? Si es así, ¿esta limitación es razonable? Okay. Bueno, como lo mencionaba, ¿no? Hay toda una controversia sobre este tema del arbitraje potestativo, ¿no? Y más en el encausado. En el encausado, ¿por qué? Porque indiscutiblemente lleva o conlleva a que se vaya a la vía de arbitraje y de alguna u otra manera va a definir el futuro de si decides ir a la huelga o no decides ir a la huelga. Ahora, hay pronunciamientos, hay posiciones al respecto que mencionan si se tiene el tema del arbitraje potestativo incausado, el tema del derecho a huelga ya no sería un derecho, sino sería una obligación. O sea, es una obligación ir a huelga. Y el análisis que se da en este caso es de que lo que el Estado reconoce en su artículo 28 es el tema de la negociación colectiva. El tema de la negociación colectiva. Lo que promueve es esto, la negociación colectiva y la resolución de conflictos a través de los medios alternativos, ¿no? Ahora, no promueve, güey, porque la huelga es un recurso extremo. Tienes el derecho a huelga, claro que sí. Lo que la Constitución te plantea el escenario, ¿no? Tú como trabajador, si no encuentras respaldo por parte del empleador, tienes el derecho a la huelga.
Pero antes que el derecho a la huelga, lo que se tiene es que se pueda resolver esa situación primero con una negociación colectiva o con alguno de los mecanismos de solución de conflicto. Y en base a eso es que, al menos entendiendo la postura del legislador y la del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, es que tratan de no llegar a huelga. De alguna manera hay como una afectación a la huelga, es como que vista de como que el fantasma, el cuco, por así decirlo, como decían las abuelas en antaño, de no llegar a esa situación. Y que antes de llegar a esa situación, yo como legislador te impongo a que vayas a arbitrar. Y ahí lo resuelves. Que el último remedio que sea la huelga. Entonces, existe una limitación al tema de la huelga y depende de la óptica en la que se ha analizado, ¿no? Desde la óptica quizás del sector privado, de los empleadores, quizás haya una especie de cuestionamiento a esto, señalen y no soliciten el tema de un arbitraje incausado y quieran que el arbitraje siga manteniéndose su voluntario para que de alguna otra manera como que el trabajador no obtenga una solución a su conflicto a su controversia económica, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa óptica, es analizable. Como lo mencionaba, ¿no? Hay posiciones tanto a favor, tanto en contra, y desde esa óptica o desde el razonamiento que tiene, ¿no? Eso podría decir, Ricardo, a esa pregunta. Lisbeth Marilyn Areche nos dice, buenas noches, excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si el empleador y los trabajadores se han acordado someterse a un arbitraje y a los días posteriores una de las partes decide no continuar? ¿Esto repercute desfavorablemente para la parte que decidió no continuar? A ver, primero menciona que ha habido un acuerdo ¿me puedes repetir, por favor, Ricardo? ¿Ha habido un acuerdo? Se ha acordado someterse a un arbitraje, las dos partes, y a los días Listo, listo. posteriores, eh, Listo. Entonces, primero, y ahí estaríamos primero ante un escenario de un arbitraje voluntario. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de llegar a una solución mediante el arbitraje. Entonces, en este caso hay un compromiso arbitral, hay una voluntariedad de las partes. Sucede y menciona de que luego de unos días una de las partes decide no continuar con él. Entonces, surge la pregunta y menciona el tema de que, ¿cuál sería la repercusión? Ahora, la repercusión en este caso sería la siguiente. Primero, podría señalarse en este caso una causal de actos de mala fe, ¿no? Podría señalarse que esta parte, por ejemplo, en otras palabras, es como que te prometió el oro y el moro y al final, pues te ilusionó, como dicen, y al final se está desligando, ¿no? Se está desconociendo su compromiso arbitral. En este caso, si bien la otra parte ya no va a someterse este tema del arbitraje, ya no se va a someter o se va a emitir un laudo arbitral de manera voluntaria, va a tener que recurrir al tema potestativo, ¿no? En este caso, por ejemplo, habría el tema de un arbitraje potestativo causado, ¿no? Podría señalarse o imputarse de que ha habido actos de mala fe, ha habido actos de mala fe que tiene que ver con el tema de dilatamiento o que no trata de llegar a un acuerdo, ¿no? Porque primero te dice que quiere un compromiso arbitral y luego se desconoce el mismo y ya no quiere ir por ese medio. Entonces, la otra parte que se quedó, como dicen, alborotada e ilusionada, lo que puede hacer es llevar a la otra parte a la fuerza al arbitraje mediante el arbitraje potestativo. Y en este caso en concreto, lo que sucedería es que, y la pregunta es quizás, lo entiendo así, aclararla, ¿no? Si esto tiene alguna repercusión en la decisión que se tome, no. O sea, cuando hablamos de un arbitraje, difiere mucho quizás de lo que se lleva en la vía judicial, ¿no? En la vía judicial a veces, bueno, se tiene las actuaciones procesales, ¿no? Cómo actúa la parte procesal y todo lo demás. En el arbitraje, como lo mencionamos, al momento de la decisión, se va a tomar una de las dos posiciones. No se analiza un tanto, por así decirlo, el tema de que si desconoció su compromiso arbitral y todo lo demás. Entonces, en cuanto a esa repercusión de la conducta de la parte, no va a tener mucha repercusión, más sí la repercusión que va a suceder es que la otra parte va a llevar al arbitraje, o bueno, va a llevarlo al arbitraje de forma potestativa, o quizás recurra al tema de huelga. Esa sería la respuesta, Ricardo. de acuerdo.
Orquídea Tapia nos pregunta, de tener 200 afiliados al sindicato, ¿cuánto representa el pago de un arbitraje? Claro. En este tema de los pagos, existe una tasa, una tabla que está en el decreto supremo que regula este tema del arbitraje en concreto, y ahí se tiene la estandarización de la tabla. Lo que puedo hacer ahora para dejarlo, voy a pasar en las diapositivas esta tablita, porque es una tabla, y en la cual los montos van diferenciando. A mayor cantidad de trabajadores, pues el pago también va siendo aumentado, ¿no? Esa sería la respuesta y lo voy a anexar para la diapositiva, Ricardo, para que lo tengan los chicos. Diana Salazar nos pregunta, ¿cuáles son los parámetros que se deberán tomar en cuenta como mínimo para aplicar la atenuación? Los parámetros. En este caso, por ejemplo, ahorita, a ver dónde estaba, lo tenía por acá, quedó apuntado, justo estaba revisando antes de esta presentación eh, jurisprudencia, porque en este tema de la atenuación, si bien está previsto en el artículo 65 de la ley en el TUA de la Ley de Relación Colectiva de Trabajo, eh, habla de un tema de razonabilidad. Y en jurisprudencia podemos encontrar los parámetros, ¿no? Definitivamente esto va a depender mucho, como lo he mencionado, del tema del informe económico. Eso es gravitante en el arbitraje. Depende mucho de la situación económica que tenga el empleador. Porque si bien el empleador puede tener ingresos considerables, los cuales van a dar respuesta a los beneficios que está o a los pedidos o solicitudes que está solicitando el sindicato, se le da atención a ellos, ¿no? Pero supongamos que la situación económica o el informe económico menciona que si bien hay cifras en positivo, pero que no son lo suficiente para eh, adaptarlo o darle al 100% a la propuesta final que presenta el sindicato, ahí por ejemplo va a haber alguna atenuación y también la consideración de la acción general, ¿no? Para esto ambas partes van a presentar pues en otras palabras, sus situaciones, ¿no? Recordemos que también que uno de los principios del arbitraje está el tema de la oralidad. Entonces, por ahí también en base a todo ello es que se va a decidir de forma razonable la atenuación de una de las propuestas, ¿no? Es como una especie de, entre comillas, discrecionalidad del arbitraje, pero siempre con la debida motivación. También hay una especie de motivación en base a qué sustenta el tema de la atenuación. Parece que ya no hay más preguntas. Tenemos. Entonces daríamos por finalizado la sesión del día de hoy. El Instituto de Capacitación Jurídica, la Asociación de Yuxtaleyen, el Círculo de Derecho Laboral agradece su participación y esperamos contar con usted para próximos eventos. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias a todos los que nos han acompañado en esta hora y media prox de este tema del arbitraje, el cual es bastante profundo. He tratado de graficarlo de manera general el tema y espero que haya podido al menos quedarse con las nociones generales y los cuales le va a servir en sus quehaceres diarios, ¿no? Porque este tema del arbitraje al menos se viene desarrollando de manera cotidiana en la realidad y los conflictos en las relaciones de trabajo siempre están presentes. Así que el arbitraje es un medio en el cual pueden resolverlos y es importante conocer su funcionamiento. Muchas gracias, Ricardo, a Yuxtalejen y al Instituto de Capacitación Jurídica. Estimados participantes, les recordamos que pueden ya realizar su asistencia en el link que se ha enviado en la caja de comentarios. Asimismo, recordar que el examen es el día domingo 14 de marzo y que las PPTs, los videos de las sesiones pasadas ya se encuentran en el grupo. El examen constará de 10 preguntas objetivas que serán de las diapositivas 6, 7, 8 y 9 y será de 7 a 7 y media.